El análisis de los distintos niveles de realidad, desde el teatro político hasta la geopolítica real, desde la programación mental hasta la expansión del pensamiento alternativo y las terapias energéticas, y desde los ciclos astrológicos hasta las transiciones tecnológicas, revela un panorama complejo y multidimensional, pero al mismo tiempo coherente. La realidad contemporánea no puede entenderse desde una única perspectiva. Requiere un enfoque que integre política, economía, cultura, espiritualidad y tecnología, reconociendo la interacción entre estructuras visibles y dinámicas subyacentes. Vivimos en un momento de tensión y oportunidad simultáneas. Por un lado, existen agendas estratégicas planificadas que buscan consolidar el poder, implementar transformaciones profundas y modelar la percepción social. Por otro, emergen contraagendas ciudadanas, prácticas alternativas y herramientas simbólicas que permiten leer entre líneas, cuestionar narrativas dominantes y desarrollar conciencia crítica. Esta interacción genera un campo dinámico donde las decisiones colectivas y la acción informada pueden influir de manera significativa en los resultados futuros. Entender el teatro político, la geopolítica real, la expansión del mundo energético y los ciclos de transición tecnológica no es un ejercicio meramente descriptivo. Es una invitación a desarrollar perspectiva, discernimiento y acción estratégica, elementos que permiten no solo comprender, sino también orientar y participar en los procesos que configurarán el futuro inmediato y las décadas venideras. Teatro político, geopolítica real y astrología, claves para entender la Agenda 2030 y sus retos. La actualidad global se caracteriza por una acumulación de transformaciones simultáneas en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico. Lejos de constituir fenómenos aislados, estas dinámicas forman parte de un entramado complejo en el que se entrelazan intereses corporativos, estrategias geopolíticas y discursos oficiales que buscan legitimar un rumbo común. Resulta imprescindible diferenciar entre lo que podemos denominar el teatro político, el conjunto de declaraciones, narrativas mediáticas y gestos institucionales visibles, y la geopolítica real, que se mueve en planos más profundos y menos transparentes, donde confluyen corporaciones, organismos financieros internacionales y lobbies con capacidad de influencia decisiva. Mientras la opinión pública se concentra en los acontecimientos de superficie, cumbres internacionales, reformas legislativas o tensiones partidistas, los verdaderos procesos de reconfiguración del poder se definen en espacios opacos y con agendas que rara vez se exponen abiertamente. La astrología, entendida como un lenguaje simbólico y no como adivinación, ha sido utilizada durante siglos para identificar ciclos de crisis, expansión y transformación que coinciden con momentos decisivos en la historia de la humanidad. Hoy, aplicada al ámbito político y social, permite reconocer patrones que ayudan a anticipar escenarios y a comprender por qué determinados cambios se concentran en periodos muy concretos. A todo ello se suma un fenómeno cultural de creciente relevancia: el auge de terapias alternativas, prácticas vinculadas al mundo energético y nuevas formas de espiritualidad. Lo que antes era considerado marginal comienza a adquirir visibilidad, legitimidad y, en muchos casos, profesionalización. Este proceso genera tensiones con instituciones tradicionales, desde los sistemas educativos hasta organismos internacionales, que ven en estas corrientes un desafío a su capacidad de definir el relato oficial. Finalmente, se abre paso a un debate de mayor envergadura: la transición hacia políticas y narrativas asociadas al transhumanismo. La incorporación progresiva de la inteligencia artificial y de tecnologías diseñadas para integrarse en el cuerpo humano
plantea preguntas de fondo sobre el modelo de ser humano hacia el que se pretende avanzar. Este análisis tiene como propósito ofrecer un marco que permita observar estos fenómenos desde una perspectiva amplia. A lo largo de los distintos apartados se abordará la distinción entre las dinámicas visibles del teatro político y las fuerzas que operan en la geopolítica real, los tiempos y ciclos que marcan la implementación de la Agenda 2030, el papel de la astrología como herramienta simbólica de lectura histórica, el choque de narrativas entre instituciones y ciudadanía en torno a las terapias alternativas y la llamada desinformación, y finalmente los escenarios que se proyectan en el corto y mediano plazo, incluyendo el auge del transhumanismo y la aparente fase de bonanza que lo acompaña. Más que conclusiones definitivas, lo que se propone es un mapa interpretativo que permita reconocer las fuerzas en juego, los ciclos de transformación y los retos que definirán la próxima etapa de la humanidad. Uno de los aspectos más relevantes para comprender la dinámica global actual es la distinción entre lo que puede definirse como teatro político y lo que corresponde a la geopolítica real. Ambos niveles coexisten, pero operan en planos distintos y con lógicas diferentes. El teatro político se desarrolla en el espacio visible. Incluye las declaraciones públicas de los dirigentes, las sesiones parlamentarias, las campañas electorales, los debates mediáticos y las puestas en escena institucionales que buscan transmitir la impresión de transparencia y control. Este plano cumple una función comunicativa y pedagógica, ofrece a la ciudadanía un relato aparentemente ordenado de los acontecimientos y sugiere que los procesos colectivos se deciden en espacios democráticos y deliberativos. La geopolítica real se mueve en un nivel más profundo, menos accesible a la opinión pública. En este espacio actúan corporaciones multinacionales, lobbies económicos y tecnológicos, organismos financieros internacionales y redes privadas de influencia que condicionan de manera decisiva las decisiones formales de los estados. Su lógica no se basa en el ciclo electoral ni en el debate público, sino en intereses estratégicos a largo plazo, acumulación de poder y control de recursos. La interacción entre ambos niveles genera un fenómeno característico de la política contemporánea: ruido y distorsión informativa. Lo que se presenta en el plano visible rara vez refleja de forma precisa las verdaderas fuerzas en juego. El discurso oficial tiende a simplificar o maquillar procesos complejos, mientras que la toma de decisiones efectiva se desplaza hacia estructuras que no rinden cuentas de manera directa ante la ciudadanía. Reconocer esta dualidad no implica caer en reduccionismos, sino entender que los relatos visibles funcionan como una pantalla parcial. El análisis de la política actual requiere atender simultáneamente al guión que se representa de cara al público y a las dinámicas estructurales que operan tras bambalinas.
La agenda oculta y su timing. Detrás de las narrativas políticas y de los grandes discursos institucionales, existen agendas globales que se diseñan con objetivos concretos y con un calendario de aplicación cuidadosamente establecido. Estas agendas no se improvisan, responden a planes estructurados que se articulan en torno a metas medibles, plazos definidos y mecanismos de control. Uno de los elementos más significativos es el timing o sincronización de estas iniciativas. Los cambios de gran escala rara vez se introducen de manera abrupta. Por el contrario, suelen implementarse de forma gradual, en fases sucesivas que permiten a las instituciones ajustar sus estrategias, a los mercados adaptarse a las nuevas condiciones y a la ciudadanía aceptar progresivamente transformaciones que en otro contexto generarían rechazo frontal. Determinadas reformas se presentan en momentos en los que la población se encuentra más receptiva. La gestión de la percepción pública se convierte, en este sentido, en un componente central de la agenda. La astrología puede servir para identificar patrones recurrentes en los que coinciden fases de crisis, reestructuración o expansión con determinados movimientos planetarios. A lo largo de la historia, distintas culturas han utilizado este marco para observar la correspondencia entre movimientos celestes y acontecimientos sociales, económicos y políticos. En el ámbito del análisis político y geopolítico, la astrología se presenta como una herramienta que permite detectar momentos de tensión, apertura o reestructuración que coinciden con fases críticas en la vida de las sociedades. Por ejemplo, las conjunciones, oposiciones o trígonos entre planetas suelen relacionarse con escenarios de crisis, renovación o expansión, proporcionando un mapa de ritmos que ayudan a contextualizar los procesos históricos. La idea de que los mismos patrones que marcan los cielos reflejan dinámicas colectivas en la Tierra. Bajo esta óptica, los ciclos planetarios no determinan los acontecimientos, pero sí ofrecen un marco de lectura que permite identificar tendencias, anticipar escenarios y comprender la lógica de ciertos movimientos globales. Aplicada al análisis de la agenda política internacional, la astrología aporta la posibilidad de reconocer ventanas de oportunidad y momentos críticos. En fases de tensión, las élites suelen acelerar la implementación de políticas estructurales, mientras que en periodos de mayor armonía buscan consolidar lo previamente instaurado. Esta información resulta valiosa no para prever hechos concretos, sino para interpretar los tiempos en que determinadas medidas encuentran mayor viabilidad. En un contexto dominado por narrativas oficiales y campañas de desinformación, la astrología ofrece un contrapunto interpretativo, un marco simbólico que permite leer entre líneas y reconocer las dinámicas de fondo que acompañan los acontecimientos visibles. Frente a las dinámicas de poder que operan tanto en el teatro político como en la geopolítica real, surge una respuesta organizada y creciente por parte de la ciudadanía, que puede definirse como contraagenda ciudadana. Esta no se limita únicamente a la acción política formal, sino que incorpora también dimensiones culturales, sociales y espirituales. La contraagenda se manifiesta en distintos niveles, desde la circulación de información alternativa, la creación de redes de comunicación independientes y la organización comunitaria, hasta el desarrollo de prácticas que buscan promover conciencia crítica y despertar colectivo. La esencia de esta respuesta reside en interrogar las narrativas oficiales y ofrecer marcos de interpretación alternativos que permitan comprender los procesos globales de manera más amplia.
A pesar de que quienes participan en esta contraagenda suelen ser etiquetados despectivamente como conspiranoicos o desinformadores, el fenómeno refleja un incremento de la percepción crítica en la sociedad. Cada vez más individuos detectan las discrepancias entre los discursos públicos y las decisiones efectivas que se toman en niveles más profundos de poder. Este proceso también tiene una dimensión espiritual y simbólica. La conciencia ciudadana emergente no se limita a cuestionar lo que sucede externamente, sino que plantea una revisión interna, un examen del rol individual y colectivo frente a los desafíos estructurales del mundo contemporáneo. En este sentido, la contraagenda no solo busca resistir, sino también anticipar y proponer alternativas a los modelos dominantes. Comprender la existencia y la dinámica de la contraagenda ciudadana es esencial para un análisis completo de la situación actual, porque permite situar la acción colectiva como un factor que interactúa con las agendas oficiales, modulando sus efectos y, en algunos casos, condicionando sus resultados. El contexto global actual presenta desafíos complejos que requieren ser comprendidos desde múltiples dimensiones: política, económica, social y ambiental. Entre los más destacados se encuentra la implementación de la Agenda 2030, un conjunto de objetivos presentados oficialmente como metas de sostenibilidad, desarrollo y cooperación internacional. Más allá de la narrativa pública, el análisis revela que su ejecución implica cambios estructurales que afectarán sistemas económicos, sociales y tecnológicos de manera profunda y progresiva. Los retos no se limitan a la planificación institucional. La ciudadanía se enfrenta a un cruce de caminos histórico, caracterizado por la interacción entre crisis y oportunidades. Por un lado, las tensiones globales, los conflictos geopolíticos y las transformaciones económicas presentan riesgos de inestabilidad. Por otro, estos mismos factores generan ventanas para la innovación social, la acción comunitaria y el desarrollo de nuevas formas de organización y conciencia colectiva. En este marco, el papel de la ciudadanía despierta resulta crucial. La capacidad de interpretar los ciclos de implementación, las prioridades de las élites y los patrones de cambio permite que la acción ciudadana no sea reactiva, sino estratégica. Herramientas simbólicas como la astrología, así como métodos de análisis crítico de la información, pueden ser empleadas para identificar momentos de oportunidad, anticipar tendencias y orientar la participación de manera efectiva. Los grandes retos de nuestro tiempo no solo implican enfrentar cambios externos, sino también desarrollar capacidades de percepción, análisis y adaptación que permitan a los individuos y comunidades intervenir en los procesos de manera informada y consciente. Reconocer la interdependencia entre las agendas institucionales y la acción ciudadana se convierte en un elemento central para entender la dirección y la intensidad de las transformaciones que estamos atravesando. Uno de los factores que condiciona la percepción de la realidad contemporánea es la programación mental, entendida como el conjunto de narrativas, creencias y modelos de pensamiento que se instalan desde la infancia y que estructuran la forma en que los individuos interpretan el mundo. Estas narrativas no son neutras, determinan qué se considera aceptable, posible o deseable, e influyen directamente en la capacidad de cuestionar o de generar pensamiento crítico. El fenómeno del pensamiento inhibido se manifiesta en personas cuya estructura cognitiva está tan moldeada por estas narrativas que resultan incapaces de imaginar escenarios distintos a los que se les han presentado. Este condicionamiento no es necesariamente resultado de ignorancia,
sino de un proceso sistemático de aprendizaje social y cultural que limita la capacidad de cuestionar. Desde esta perspectiva, la desinformación no es únicamente un problema de acceso a datos correctos o incorrectos. También es el resultado de un entramado complejo de creencias y condicionamientos que actúan como filtros sobre la realidad. Una persona altamente influenciada por este tipo de programación puede aceptar como natural lo que es estratégico o interesado y rechazar como imposible aquello que desafía las narrativas dominantes. Comprender la existencia y el alcance de la programación mental permite contextualizar fenómenos sociales como la aceptación acrítica de discursos oficiales, la resistencia al pensamiento alternativo, o la dificultad para reconocer patrones de manipulación en medios y redes. Además, evidencia la relevancia de herramientas y enfoques que faciliten la desprogramación cognitiva, la reflexión crítica y el desarrollo de un pensamiento autónomo y consciente. Un fenómeno notable en la actualidad es la incorporación gradual de temas que antes se consideraban marginales o tabú en la agenda pública. Asuntos como las fumigaciones deliberadas, ciertas imposiciones políticas controvertidas o debates sobre seguridad sanitaria han comenzado a ocupar espacios mediáticos, aunque de manera parcial y a menudo sesgada. La presencia de estos temas en debates televisivos, foros legislativos o artículos periodísticos no necesariamente indica un reconocimiento pleno de su relevancia, pero sí señala un cambio en la percepción social. Estas cuestiones ya no pueden ser ignoradas ni relegadas únicamente al ámbito de la opinión privada. La aparición de estas discusiones en medios de comunicación tradicionales, incluso en horarios o espacios considerados marginales, refleja un primer paso hacia la visibilización y la legitimación de perspectivas alternativas. Casos concretos, como las declaraciones de parlamentarios denunciando públicamente obligaciones controvertidas, muestran que los temas que antes eran considerados conspirativos o inapropiados están entrando en la esfera institucional. Esto no significa que las narrativas oficiales desaparezcan, sino que el debate público comienza a reflejar la complejidad de los asuntos, incluyendo tensiones, conflictos de interés y discrepancias en la interpretación de los hechos. La emergencia de este debate tiene implicaciones importantes para el análisis social y político. Permite medir el grado de apertura de los sistemas mediáticos e institucionales, evaluar la receptividad de la ciudadanía a información alternativa y observar cómo se negocian los límites entre lo que se considera aceptable y lo que sigue siendo marginal. En este sentido, el debate público emergente constituye un indicador temprano de transformación cultural y política que debe ser monitoreado para comprender los movimientos de opinión y los posibles cambios estructurales. La información se ha convertido en un recurso estratégico en la dinámica contemporánea, actuando simultáneamente como herramienta de control y como vehículo de liberación. En la era digital, la acumulación masiva de datos y la disponibilidad inmediata de contenidos generan un entorno saturado, donde la capacidad de discernimiento se convierte en un factor determinante para interpretar correctamente los acontecimientos. Por un lado, la información puede ser utilizada como instrumento de manipulación. La selección, presentación y énfasis de determinados hechos permiten influir en la percepción de la realidad, moldear opiniones y dirigir comportamientos colectivos. Las narrativas oficiales y mediáticas, cuando se articulan con objetivos estratégicos, funcionan como filtros que destacan ciertos aspectos mientras ocultan o minimizan otros, generando una visión parcial de la realidad que favorece intereses específicos. La información también puede convertirse en medio de liberación y empoderamiento.
La capacidad de acceder a diferentes fuentes, contrastar datos, identificar sesgos y leer entre líneas permite a individuos y colectivos desarrollar pensamiento crítico, comprender la complejidad de los procesos globales y anticipar tendencias. La alfabetización informativa y la formación para el análisis de datos se configuran como herramientas esenciales para la participación ciudadana efectiva. La clave está en reconocer que la información no es neutral. Su valor depende de la capacidad del receptor para procesarla, contextualizarla y evaluarla críticamente. En un entorno caracterizado por la saturación informativa, quienes logran distinguir entre hechos, interpretación y propaganda obtienen una ventaja significativa para comprender las agendas subyacentes y tomar decisiones conscientes. En la actualidad, se observa un aumento en la adopción de herramientas simbólicas y terapéuticas que permiten comprender dinámicas sociales, culturales y psicológicas de manera más profunda. Entre ellas destacan la astrología y las constelaciones familiares que, si bien han sido tradicionalmente consideradas marginales o esotéricas, comienzan a incorporarse incluso en entornos corporativos y organizaciones de gran envergadura. Estas prácticas funcionan como marcos interpretativos que ayudan a identificar patrones, tensiones y ciclos, tanto a nivel individual como colectivo. La astrología, aplicada al análisis social y político, permite reconocer momentos de apertura, crisis o consolidación que coinciden con tendencias observables en la sociedad. Por su parte, las constelaciones familiares ofrecen una metodología para mapear relaciones, conflictos y dinámicas ocultas que influyen en el comportamiento individual y grupal. El crecimiento de estas prácticas refleja un despertar de conciencia que no solo cuestiona las narrativas dominantes, sino que también promueve formas de autoconocimiento y análisis sistémico que facilitan la desprogramación de estructuras de pensamiento rígidas o condicionadas. La incorporación de estas herramientas en entornos corporativos y colectivos indica que su eficacia ha comenzado a ser reconocida más allá del ámbito espiritual, funcionando como instrumentos de reflexión y toma de decisiones estratégicas. Desde el punto de vista del análisis social, el fenómeno revela un cambio en la sensibilidad cultural y cognitiva de la sociedad, donde el interés por explorar dimensiones simbólicas y energéticas de la realidad se vuelve un indicador relevante de transformación colectiva. La adopción de estas metodologías contribuye a fortalecer la capacidad de discernimiento y ofrece recursos para interpretar la complejidad de los procesos que operan tanto en el plano visible como en el subyacente de la dinámica social. En las últimas décadas se ha observado un crecimiento sostenido en la adopción de terapias alternativas y prácticas vinculadas al mundo energético. Estas incluyen desde métodos como el tarot o las constelaciones familiares hasta disciplinas ancestrales y contemporáneas orientadas a la salud, el bienestar y el desarrollo de la conciencia. Lo que antes era considerado marginal o supersticioso está experimentando profesionalización y legitimación. Existen cada vez más profesionales certificados, formación estructurada, instituciones que incorporan estas prácticas y un número creciente de usuarios que las adoptan de manera regular. Este fenómeno no solo refleja una demanda social creciente, sino también una transformación en la percepción colectiva sobre la eficacia y utilidad de estos métodos. El auge de estas prácticas representa un reto para las instituciones tradicionales, ya que cuestiona paradigmas educativos, científicos y sanitarios que históricamente han definido los límites de lo aceptable o válido. Además, visibiliza una tensión entre la centralización del conocimiento y la diversidad de enfoques alternativos, generando un espacio de conflicto y negociación cultural. Desde un enfoque analítico, el crecimiento del mundo energético y de las terapias alternativas debe interpretarse como un indicador de cambio social y cultural. Su expansión no es solo un fenómeno de consumo o moda,
sino la expresión de un interés colectivo por explorar dimensiones de la experiencia humana que no están plenamente integradas en los sistemas oficiales de conocimiento y autoridad. El crecimiento del interés por terapias alternativas, prácticas energéticas y herramientas de autoconocimiento plantea un desafío directo a las instituciones tradicionales, particularmente a los sistemas educativos. Estos sistemas, en gran medida, permanecen obsoletos, centrados en modelos de enseñanza estandarizados que no incorporan las transformaciones culturales, cognitivas y sociales que demanda la sociedad contemporánea. La resistencia institucional se manifiesta en varios niveles. Por un lado, hay un intento de rebatir, desacreditar o controlar la difusión de conocimientos alternativos, etiquetándolos como desinformación o marginales. Por otro lado, existe una preocupación creciente por los efectos de estas prácticas sobre la percepción crítica de los ciudadanos, ya que se interpretan como un desafío al control cultural y social ejercido desde los sistemas formales de autoridad. A nivel internacional, esta tensión ha sido reconocida explícitamente. Desde 2021, organismos y foros globales, incluido el Foro de Davos, han identificado la circulación de información alternativa como una amenaza potencial a la seguridad nacional, considerando que la población que la adopta no solo cuestiona narrativas oficiales, sino que también genera dinámicas de conocimiento y acción independientes de los canales institucionales. Analíticamente, el conflicto entre el sistema educativo y la expansión de prácticas alternativas refleja un choque de paradigmas. Por un lado, la visión centralizada del conocimiento, controlada por instituciones. Por otro, la creciente legitimidad de formas de aprendizaje y comprensión basadas en experiencias simbólicas, energéticas y sistémicas. Este enfrentamiento se convierte en un factor clave para entender la dirección de los cambios culturales y la capacidad de la sociedad para integrar perspectivas diversas en el ámbito del conocimiento y la acción colectiva. En el marco del conflicto entre prácticas alternativas y sistemas institucionales, se observa un fenómeno creciente de criminalización de la crítica legítima. La información que desafía las narrativas oficiales, aun cuando se base en evidencia, experiencia o análisis razonado, suele ser presentada como errónea, manipuladora o incluso malintencionada. Esta criminalización no se limita a la censura de contenidos, sino que se manifiesta en discursos institucionales y mediáticos que buscan desacreditar a quienes cuestionan la versión oficial de los hechos. En muchos casos, las prácticas ancestrales, terapias alternativas y métodos de autoconocimiento son etiquetados como peligrosos o desinformativos, independientemente de su eficacia o aceptación social. El resultado es un desequilibrio en la esfera pública. Mientras las instituciones mantienen control sobre los canales de legitimación del conocimiento, los actores alternativos enfrentan obstáculos para difundir información, generar debate crítico o proponer soluciones distintas. Esta dinámica transforma la crítica razonada en un acto potencialmente estigmatizado, limitando la pluralidad de perspectivas y condicionando la participación ciudadana. Analíticamente, este proceso evidencia la tensión estructural entre autoridad institucional y autonomía ciudadana. La criminalización de la crítica refleja no solo un intento de mantener el control del relato dominante, sino también un temor al surgimiento de interpretaciones independientes que podrían modificar la percepción colectiva de la realidad y desafiar la implementación de agendas estratégicas. Actualmente se observa un choque de narrativas que atraviesa lo político, lo cultural y lo social. Por un lado, las instituciones y sistemas de poder buscan imponer un relato unificado, categorizando como desinformación cualquier información o práctica que se aleje del discurso oficial. Por otro, la ciudadanía y los actores alternativos reivindican el derecho a explorar otros enfoques de conocimiento, terapias y herramientas simbólicas.
políticas, defendiendo la pluralidad de perspectivas y el pensamiento crítico. Este choque no se limita al plano discursivo, tiene implicaciones estructurales y estratégicas, afectando la manera en que se construyen las agendas públicas, se toman decisiones políticas y se moldean percepciones colectivas. La confrontación entre narrativas se intensifica en momentos de crisis, expansión o transformación social, generando un punto de inflexión en la relación entre autoridad institucional y ciudadanía crítica. El análisis de la dinámica actual indica que esta confrontación seguirá aumentando en intensidad, especialmente en determinados periodos de alta visibilidad mediática o de cambios sociales significativos. Este punto de inflexión permite identificar tendencias emergentes, como la legitimación creciente de prácticas alternativas, la expansión de la conciencia ciudadana y la capacidad de la sociedad para cuestionar agendas ocultas. Comprender este choque de narrativas es fundamental para evaluar el nivel de apertura o cierre de los sistemas sociales y políticos, así como para anticipar la evolución de la tensión entre control institucional y autonomía ciudadana en los próximos años. Durante el mes de octubre, los análisis de las dinámicas políticas, económicas y sociales indican un periodo de relativa estabilidad en comparación con los meses precedentes. Durante este lapso, los sistemas institucionales y económicos muestran señales de consolidación y no se observan indicios de crisis abruptas que puedan desestabilizar el funcionamiento global. En términos de política económica y tecnológica, las élites globales parecen centradas en mantener la continuidad del sistema mediante la inyección gradual de capital y la promoción de nuevas tecnologías. Estas acciones buscan fortalecer la infraestructura existente, crear condiciones favorables para la transición futura y evitar shocks que puedan comprometer la implementación de agendas estratégicas a mediano y largo plazo. Desde la perspectiva simbólica y de análisis de ciclos, este periodo puede interpretarse como una fase de preparación y consolidación. Las medidas implementadas son graduales y buscan establecer bases sólidas antes de que se produzcan cambios de mayor alcance. No se anticipan crisis económicas severas ni colapsos institucionales. Más bien, se observa un escenario de crecimiento controlado y de consolidación de recursos que facilitará transiciones posteriores. Este contexto de estabilidad permite también observar y analizar las tendencias emergentes sin la distorsión de eventos disruptivos inmediatos. Comprender la dinámica de este periodo es clave para anticipar cómo se desarrollarán las fases posteriores, tanto en términos de políticas transhumanistas, tecnológicas y económicas, como en la evolución de la percepción ciudadana frente a las agendas institucionales y alternativas. A partir del 10 de noviembre, los análisis de ciclos sociales, culturales y astrológicos indican la entrada en un periodo de mayor intensidad y transformación. Durante esta fase se observan configuraciones simbólicas, como los grandes trígonos de agua, que sugieren apertura, fluidez y potenciación de la sensibilidad colectiva. Estos ciclos se interpretan como indicadores de momentos propicios para la renovación y la reorganización de estructuras sociales y políticas. Desde la perspectiva del análisis de agendas estratégicas, noviembre marca un punto de inflexión en la planificación institucional y en la percepción ciudadana. Mientras el teatro político puede seguir presentando continuidad superficial, en el plano profundo, las élites comienzan a preparar fases de transición más complejas, evaluando la aceptación social y la viabilidad de medidas que requieren tiempo para consolidarse. En términos culturales y espirituales, este periodo puede favorecer la intensificación de la conciencia colectiva. La combinación de ciclos astrológicos y cambios sociales sugiere que emergen oportunidades para que la ciudadanía interprete patrones de cambio y actúe de manera más informada y estratégica.
Este momento no se caracteriza por crisis abruptas, sino por la creación de condiciones propicias para transiciones profundas y sostenibles, tanto a nivel estructural como simbólico. Analíticamente, entender este punto de inflexión permite anticipar la dirección de los cambios futuros, evaluar la receptividad de la sociedad ante transformaciones tecnológicas y culturales y calibrar la sincronización de políticas estratégicas que se implementarán en fases posteriores, incluyendo iniciativas relacionadas con la transición tecnológica y transhumanista. El análisis de las tendencias tecnológicas y políticas indica que las élites globales están diseñando un proceso gradual de transición hacia políticas transhumanistas. Este proceso no se implementa de manera abrupta, sino a través de fases que permiten consolidar la aceptación social y preparar la infraestructura tecnológica necesaria. El transhumanismo, entendido como la integración progresiva de inteligencia artificial, microchips y otras tecnologías en el cuerpo humano, apunta a modificar la interacción entre los individuos y sus entornos, optimizando capacidades cognitivas, físicas y de comunicación. La estrategia actual sugiere que esta transición se iniciará con medidas discretas y aceptables socialmente, construyendo una base que facilitará la incorporación de tecnologías más avanzadas en etapas posteriores previstas a partir de 2026. Durante la fase actual, los cambios se presentan de manera gradual y no disruptiva. Se busca familiarizar a la sociedad con innovaciones tecnológicas aplicadas a la vida cotidiana, generar confianza en la integración de herramientas digitales y crear precedentes que legitimen la adopción de interfaces corporales más profundas en el futuro. Esta transición puede entenderse como una estrategia de normalización, donde se combinan factores económicos, tecnológicos y simbólicos para introducir cambios estructurales sin generar resistencia inmediata. La preparación de la base social y tecnológica permite que la implementación futura del transhumanismo sea más eficiente, segura y aceptada, reduciendo riesgos de rechazo masivo o conflicto social. Comprender esta fase de transición es esencial para evaluar la dirección de las políticas globales, anticipar los impactos sobre la sociedad y reconocer los patrones mediante los cuales los cambios tecnológicos se integran gradualmente en la vida cotidiana y en las estructuras de poder. En lugar de un periodo de crisis aguda, se aproxima una fase de relativa bonanza y crecimiento moderado, conocida simbólicamente como el ciclo de vacas gordas. Durante esta etapa, los indicadores económicos muestran estabilidad, los mercados se expanden y se observa una percepción general de prosperidad que contribuye a la normalización de cambios estructurales y tecnológicos. Esta aparente calma cumple un propósito estratégico. Sirve para introducir gradualmente innovaciones, preparar la infraestructura tecnológica y social necesaria para la transición hacia políticas transhumanistas y generar un contexto favorable que reduzca la resistencia ciudadana a transformaciones profundas. La estabilidad relativa permite que las élites consoliden sus agendas sin enfrentamientos directos o crisis que puedan comprometer los objetivos a mediano y largo plazo. Esta fase debe interpretarse como una ventana de oportunidad y riesgo simultánea. Por un lado, facilita la implementación de proyectos estratégicos. Por otro, puede generar una percepción de seguridad que disminuya la vigilancia crítica de la ciudadanía, creando un margen de acción más amplio para decisiones estructurales significativas. El ciclo de vacas gordas no implica ausencia de cambio o conflicto, sino que modula la velocidad y la visibilidad de las transformaciones. Es un periodo donde la expansión económica y la estabilidad social se utilizan como herramientas de preparación, consolidación y normalización, sentando las bases para fases posteriores de transición tecnológica, social y cultural. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, déjanos tu like y compártelo con tus amigos.
Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido.